Hombre, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí, martes y 13 de diciembre, en el mismísimo Santiago Bernabéu para ver y visualizar todas las novedades que haya en el mismo. Así que ya sabes, quédate conmigo, siéntate y disfruta. ¡Vamos! ¡Venga! Esquinísima de la Torre B, aquí estamos, esquinísima de la Torre B, empezamos la vuelta, pero antes quiero mencionar a dos grandes personas, que sé que hay muchas grandes personas en esta vida, pero hoy toca saludar a Javier, que hoy me ha pagado la entrada a altura, así que muchas gracias, Javier. Ya sabes que hoy nos hemos visto, ya sabes que me refiero a ti, muchas gracias, de verdad. Y a José Céspedes, porque nos ha invitado a un desayuno, a Maribel y a mí en el José Luis, así que muchas gracias, José Céspedes, dos pedazos de cracks. Bueno, sentaos, poneos cómodos porque vienen curvas, tenemos muchas novedades. Hoy martes y 13 yo esperaba que no iban a pasar tantas cosas, y es que han pasado muchísimas cosas. Han pasado demasiadas cosas. De momento, mira. Bueno. Lo primero que estoy viendo, a ver, me muevo un poquito hacia la derecha, como cual cangrejo. Ahora mismo soy como un cangrejillo en la playa, pues igual. Y mirad lo que están haciendo, aparte de la furgoneta que acaba de pasar por todo el medio. Están colocando lamas, aparte del autobús también que va a pasar. Están colocando lamas en la fachada oeste, en la parte central de la fachada oeste, pero yo no soy de hacer mucho spoiler, así que ahora lo veremos cuando estemos en Castellana. Torre B, lamas completamente desnudas. Luego no os vayáis porque accederemos al interior, sacaremos esas imágenes del interior a ver qué novedades hay, así que no os vayáis. Y también tenemos un vídeo en el canal subido de cómo ha sido el izado detrás de las cámaras, detrás en este caso de el directo. Pues venga, cruzamos. Un saludo a todas las Lucías de esta vida porque hoy es su santo, y también a todos los que cumplen años en el día de hoy, que no tengo ni pajolete idea de quién los cumple. Así que, bueno, sigo viendo estas flores aquí, que la verdad es que no me dan buenas sensaciones ver estas cosas aquí. Espero que no se haya muerto nadie, de verdad. Bueno, nos levantamos. Aquí tenemos la esquina de la Torre B. Ojo porque tenemos pica. A ver, ¿están picando ahí abajo? ¿Más agujeros que van a hacer? Eso dijo ella. No, pero en serio, ¿más agujeros? ¿Pero para qué más agujeros? No entiendo para qué más agujeros. ¿Van a seguir con el refuerzo de zapatas en toda esta zona? Aquí creo que ya se hizo. Aquí tenemos diferentes aislantes, como hemos visto durante todas estas semanas, que dejan aquí... ¡Ojo! Madre mía, todo el aislante que han traído, toda esa lana de roca que han traído, Madre mía. ¡Qué brutalidad! Por favor, madre mía, todas las piezas que tenemos para... Bueno, me imagino que serán para la cubierta y para el lateral oeste. Aquí seguimos viendo estas escaleras. Me imagino que cuando terminen con las que están haciendo ahí arriba, pues las subirán, haciéndonos, colocando e instalando. Bueno, que estaba explicando más o menos qué es lo que había en el tour a un compañero que había por aquí. Así que seguimos viendo diferentes piezas. Vamos a movernos. Última hora, estas son imágenes de última hora, pero así que os lo digo, imágenes de última hora. Lo que no salga en este vídeo ya no salen todo el día. Nos levantamos y ¿qué vemos? Diferentes piezas dentadas, tubulares, que tienen que seguir subiendo a la parte superior del Santiago Bernabéu. Así que estaremos muy atentos a ver cuándo las suben y dejan ya de acopiarlas en este lado. Llueve, no llueve, esto parece como quitar los pétalos de una margarita. Madre mía, vaya día. Aquí tenemos, mirad cómo siguen colocando esos tirantes en la parte de los soportes horizontales, justo debajo de lo que es la viga museo. Esas piezas grises, esos refuerzos que han colocado para los soportes verticales. Creo que han colocado más conexiones. Mirad cómo ha avanzado la colocación e instalación de esas conexiones entre los soportes verticales. Aquí en la parte de la fachada oeste, donde ya sabéis que no me cansaré de decirlo y de repetirlo, toda esta zona de aquí es donde pondrán lo de Estadio Santiago Bernabéu. Además que tiene toda la lógica del mundo, porque contra más conexiones pongan juntas, pues significa algo. Y es eso, Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, dejamos atrás la esquina de la Torre B y voy a avanzar porque si no se me echa la noche encima. Vamos dejando atrás también todo este material. Mirad todo el material que hay aquí acopiado en la esquina de la Torre B. Y lo dicho, entramos ya en Castellana. Vamos a ver cómo va esa colocación de las lamas en la parte central de la fachada oeste. Pero antes vamos a fijarnos desde esta posición cómo colocan esas conexiones entre estos soportes verticales aquí de la fachada oeste, más cercana a la Torre B, donde están a tope en estos últimos días la colocación de conexiones
para los refuerzos y la futura colocación de las letras de Estadio Santiago Bernabéu. Vemos también la zona perimetral de la cubierta oeste, donde ya sabéis que han colocado diferentes capas ya en toda esta zona perimetral de la cubierta oeste, y que poco a poco pues me imagino que lo que harán es perfilar toda esa chapa que han colocado ahí, que estamos viendo cómo resalta, y tienen que seguir cortando, perfilando para dar esa forma de la queridísima cubierta oeste. Volvemos al modo gran angular, parte de Castellana y esquina de la Torre B. Vamos a ver cómo van. ¡Ojo! Porque están trabajando... Ah, no. Uy, digo, están trabajando en la parte del TOC. Digo, me están arreglando mi TOC preferido, pero no. No. Ahí sigue. Ahí sigue, venga. Castellana. Bueno, vemos hasta que incluso ya empiezan a encender las luces. Hoy no se me suben las hormigas, pero sí se me echa la noche encima, así que mejor. Así veo todos los avances de todo el día. Bueno, aquí vemos esa especie de cortina, ese stock que han puesto en la parte de la fachada oeste más cercana a la Torre C, con esa separación que tenemos ahora mismo en pantalla. Pero no os preocupéis, porque eso lo taparán entre la fachada y las lamas, colocarán algún tipo de material para disimular ese hueco que tenemos también en el suelo. Tenemos en el suelo diferentes botellas de agua. ¿Tenéis sed? Pues ya sabéis, con todo lo que está cayendo aquí en Madrid, lo único que tenéis que hacer es salir a la calle, abrir la boca y mirar hacia arriba. Gracias y de nada por el consejito, y si quieres suscríbete para más consejitos como este. No, venga, en serio, ¿qué tenemos? Ay, ¿qué tenemos en el suelo de Castellana? JR, cuéntanos. Tanta tontería que tienes encima, JR. Bueno, aquí tenemos armarios. ¿Armarios para qué? Para subir las lamas que hemos visto al principio del vídeo, y que desde aquí no lo veo, pero ahora me voy a posicionar de una forma diferente para verlo y sacarlo aquí en el vídeo. Por cierto, precioso vídeo. Y sigo viendo diferentes armarios con lamas y algunos otros sin lamas. Debe ser que son los que han subido ya a la fachada oeste. Veo ahí al fondo toda esta parte superior de las entradas, donde tienen que hacer el cerramiento respectivo. Cómo se nota ya una vez que llega la noche lo mal que graba el móvil. Qué mal que graba, tío. Madre mía. Voy a pedir uno para Reyes. Y aquí estamos un día más en la parte central de Castellana, fachada oeste. Seguimos viendo en el interior demasiados movimientos rotativos. Vemos también por ahí algo de soldadura, parece soldadura. Y bueno, desde aquí tampoco veo la colocación de las lamas. Están ahí escondidas, están ahí escondidas. Creo que desde donde están montando las terchas... ¡Ahí va! ¡No me toques el pito! ¡Hala! Ya me quedo sin pito. Creo que desde donde están montando las lamas, perdón, las terchas, podemos ver las lamas perfectamente. Mira, ya han adornado aquí lo de FCC Construcción, a la que me fijo, como el año pasado. Qué bonito. Ah, no, recuerda, Jesús, que eres el Grinch, recuérdalo. Madre mía, es que soy tonto, pero a más no poder. Bueno, seguimos viendo en la mitad inferior los diferentes nexos para colocar las lamas. Ya esas lamas que dijimos el otro día que estaban de forma inminente llegando a esta mitad inferior de la fachada oeste, y que justo en el día de hoy han empezado a colocar. Voy a moverme porque tengo unas ganas locas de ver la instalación de esas lamas, a ver cuántas lamas han puesto. Creo que han puesto 5, pero bueno, al menos es un gran paso. Ahí va, no, han puesto más. Mira. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que han puesto 9, como el número de Karim Benzema. Ah, mira, está ahí. Benzema, ¿qué hace, chiquillo? ¿Cuándo juegas? Bueno, de todas formas no se ve muy bien. Es verdad que se ve claramente que han puesto lamas, pero creo que me tengo que mover más para verlas de una forma limpia. Y entramos ahora mismo en el epicentro de todo el protagonismo, con el tema de las terchas. Hoy hemos llegado a estar aquí un ratito viendo cómo estaban colocando los primeros tramos de la séptima cercha, que si todo va bien ya han debido de poner el segundo. Sí, efectivamente han puesto ya el segundo tramo. Obviamente el tercero no lo han puesto porque tiene que llegar esta noche. Cada transporte especial trae un tramo, son 3, y ya lo traerán esta noche el tercero de la séptima cercha, que ya están montando aquí en Castellana. Veremos a ver qué es lo que hacen, si esta noche traen 2 tramos para seguir montando simultáneamente el último tramo de esta cercha y el otro en otro lado del Bernabéu, pero veremos a ver qué pasa y qué no pasa. Pero bueno, aquí vemos cómo ya se están dando prisa, para montar la cercha y cuanto antes subirlas, porque ya sabéis que el alquiler de estas grúas, tanto de la grúa Courtois como de la grúa Holland, es un pastizal al día, es un pastizal. Entonces lo que hay que hacer es agilizar el paso, echar horas extras
para terminar de montarlas cuanto antes y subirlas a la cubierta, porque cuando nos queramos dar cuenta y pestañeemos, nos roban. Digo, vuelve el Real Madrid a jugar aquí en el Bernabéu. Bueno, desde aquí se ven las lamas, pero no se ve muy bien tampoco. Está el telescópico de la grúa Aguilar, que está por ahí, que me parece que es el que les ayuda a subir las lamas, pero no se ve con el telescópico, tampoco se ve muy bien. Pero bueno, ya nos hacemos una idea de las lamas que han puesto. 9 lamas en la parte central de la fachada oeste. No, en serio, me tengo que dar prisa porque se me echa la noche encima y es una locura, porque ya es que se ven prácticamente las lámparas del interior del Bernabéu. Madre mía, qué mal hoy, ¿no? Y encima está empezando a llover, tío, pero bueno. Bueno, venga, así rápido, seguimos comentando. Ahí tenemos lamas, esquina de la Torre C, seguimos viéndolas acopiadas. Veremos a ver dónde van colocando. Vemos también el banco de izados en la parte del fondo norte. Ahora totalmente vacío hasta que monten la séptima cercha, que ya tenemos aquí en pantalla. Voy a avanzar porque si no... Oh, madre mía, qué mal planificado hoy. Hay que llorar porque quien no llora no mama. 5:15 de la tarde, 14 graditos. Bueno, gradazos, porque la verdad es que tengo mucho calor. Después de todo el frío que está pasando durante todos estos días, ahora con 14 grados es pasar bastante calor. De verdad que lo digo, ahora mismo estoy sofocado. Esta mañana estaba hasta sudando de las carreras que me he dado. De verdad, ha sido una locura esta mañana. Entre que he corrido al fondo norte, he corrido al interior para ver cómo llegaba la cercha. Bueno, antes de irme no quiero dejarla pasar la ocasión porque no quiero que se me olvide, porque aquí han traído, a la vez que han traído ya los siguientes tramos de la séptima cercha, han traído las bisagras inferiores. Aquí están todo deprisa, corriendo para que salga cuanto antes y para que se dice cuanto antes, que al final se nos echa el tiempo encima y tenemos que subir las cerchas hacia la cubierta. Así que antes de que se me olvide, lo he querido sacar. Esquina de la Torre C, no han quitado plásticos, esos adhesivos protectores, no han puesto más lamas, así que avanzamos. Vemos esta posición de izados, este banco de izados totalmente vacío, solipandi, en el que solamente queda lo que es el balancín, que por cierto, qué tráfico, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Tanto tráfico. Bueno, lo que decía, perdón, ahí tenemos el balancín, donde se ha quedado totalmente solipandi en el día de hoy. Hemos visto cómo bajaba desde el interior, después de haber subido esa pedazo de cercha in the night. Y ahora imagino que continuarán los trabajos, pero en la parte de Castellana. Veremos a ver si traen muchos tramos, lo que he dicho antes, si traen diferentes tramos para colocar y montar también simultáneamente aquí en el fondo norte. Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No sé qué está pasando ahí. Están con desatornilladores, parece que están en los ascensores. No sé qué está pasando ahí. Aquí estamos, Rafael Salgado. Estamos en Rafael Salgado número 11, porque ya sabéis que Rafael Salgado número 11 solo significa una cosa. Restaurante José Luis. Si no habéis venido a probar la tortilla, estáis a tiempo todavía. Estáis a tiempo. La tortilla y las torrijas, la torrija. Bueno, aquí tenemos la fachada norte hoy, 13 de diciembre, martes y 13. De momento no me ha pasado nada. Toquemos madera. Toquemos madera. Ah, esto no es madera. Seguimos viendo ahí arriba, en la parte de la visera, esos nexos para la colocación de las lamas, pero de momento no han colocado lamas. Esperemos que cuando empiece la temporada, bueno, la retemporada, reempiece la temporada, ya empiecen a colocar las lamas en la parte de la visera, que eso ya será un gran avance. Esquina de la Torre D, tampoco veo que haya muchos avances, la verdad. Esquina de la Torre D, en movimiento, dejadme tocar el pito, por favor. Imagen en movimiento de esta esquina, ya sabéis que me encanta, me gusta. Vamos a ver cómo está aquí Padre Damián y el lateral este, luego entraremos al interior, así que no os preocupéis que imágenes del interior vamos a tener también en el día de hoy, gracias a Javier. Y vamos a ver si han colocado nexos en los soportes verticales, veo que no han colocado más nexos en los diferentes soportes verticales. Veíamos en el día de ayer que también estaban colocando esos soportes para colocar las barandillas en la parte de las escaleras manuales blancas que tenemos aquí en pantalla. Veo que sigue prácticamente todo igual, pero ahí vemos que han colocado ya esos soportes verticales para empezar a colocar las barandillas en toda esa zona. Bueno, yo no sé qué ha pasado, pero hay una liada brutal, Hay una liada brutal. Mira cómo me tocan. Venga, pítame. Algo ha tenido que pasar porque esto no es normal. Bueno, ¿no os falta algo en esta imagen? Madre mía, lo que ha quedado en la grúa torre. Pero parece que no han quitado más tramos
de la grúa. De momento parece que se ha paralizado lo que es el desmontaje de la grúa. Ojo que tenemos la donación de hoy. Ojo que tenemos la donación de hoy. ¿Cuántos céntimos? Si es que ni siquiera está tan pisado que ni siquiera se ve qué tipo de céntimo es. Madre mía. Bueno, a falta de soportes verticales para terminar de cerrar toda esta parte del nuevo edificio, seguimos viendo que siguen impregnando ese elemento intumescente en el nervo metal y en las piezas rojas. Oye, tío, ya vale, tío. Ya vale. De verdad. Me estáis fastidiando el vídeo, tío. ¡Cállate ya! Madre mía, pedazo pito. Eso dijo ella. No, ya en serio. Vemos como al final las piezas rojas que tenemos en pantalla al final se están volviendo grisáceas porque el nervo metal lo que hace es agarrar, es absorber ese material que están impregnando, ese material ignífugo que están impregnando en todas las partes rojas, en todas las piezas que componen el nuevo edificio. Oye, es una locura absoluta cómo se ha vuelto todo tan grisáceo, ¿eh? Si miramos la parte baja del nuevo edificio, vemos que se ha vuelto todo grisáceo, totalmente grisáceo. Qué locura, ¿eh? Nadie, no sé si se ha dado cuenta alguien, pero ¿cómo ha cambiado esto? El paraguas es nuestro amo. Seguimos teniendo esa pila de andamios en la parte central, en la parte de la barrigota del nuevo edificio. Me imagino que será para el cerramiento del mismo. No consigo ver más novedades, así que me voy, me planto ya porque ya se me ha echado la noche encima. Ya me doy por vencido. Que JR nunca se da por vencido. Venga, que te da tiempo. Aquí seguimos viendo un primer plano de lo que va siendo el desmontaje de la grúa torre número 4 aquí en Plaza de Sagrados Corazones. Creo que hoy no han hecho nada, no han desmontado nada, así que estaremos al tanto a ver cómo llevan el desmontaje durante todos estos días. Vamos a acercarnos también por la esquina de la torre a ver si por alguna casualidad han quitado más pegatinas. Ojo, porque creo que sí, han quitado pegatinas. Sí. Han quitado las pegatinas de las lamas, las mini lamas. Y hola, madre mía, qué locura cómo está quedando la torre A, qué locura la torre A, cómo está quedando. Ya han quitado las pegatinas de protección de la torre A. Mira, madre mía. Guau. Estoy flipando in the night. Plaza de Sagrados Corazones y aquí estoy yo. Vengo a recordaros que podéis darle al like, suscribiros para seguir todos los avances que están pasando aquí en las obras del Santiago Bernabéu. Suscríbete, de verdad, estamos aquí prácticamente todos los días viendo los avances que nos deparan, pues prácticamente sí, todos los días, hasta incluso los fines de semana suelen pasar muchas cositas, así que abandono Padre Damián, estamos en Sagrados Corazones. Voy a ampliar un poquito para que vayáis viendo barrido de izquierda a derecha de toda la parte del nuevo edificio Padre Damián, Torreón Sur, Torreón Norte. Me acaban de empapar con un charco. Vaya tela, ahora a ver. Venga, abandono el lugar, me voy a secar. Ah, mira, hay trampa, míralo. Han quitado en toda la cara de Padre Damián, han quitado las pegatinas, pero en la cara de Concha Espina no las han quitado. Qué listos, que se pensaban que no me iba a enterar. Anda. Oye, que yo doy la vuelta entera al Santiago Bernabéu, chavalitos. ¿Cómo no me iba a dar cuenta de esto? Que os he pillado. Mira, justo. Toda la parte y la cara de Padre Damián está quitada, pero la parte de Concha Espina aún sigue puesta. Bueno, me acabáis de enfadar. Ahora, por listos, me voy a comer un cochinillo. Perdón por los veganos, de verdad. ¡Ey! Esquina de la torre A, vamos haciendo imagen en movimiento. Hay gente que saluda por los coches, pero mira, cae como una especie de nieve, no sé por qué. Pero bueno, imagen en movimiento de la esquina de la torre A. Vamos llegando a Concha Espina, última parada antes de entrar al interior a ver las novedades y toda la actualidad que nos deparan el día de hoy, martes y 13. Así que no te lo pierdas, no te vayas, no zapes a la sexta, quédate conmigo. Por cierto, hoy creo que salgo en el As. Me han pillado así por banda en la parte del mirador y creo que va a salir un artículo del As. Así que ya pasaré por la comunidad del canal el enlace que me pasen para ver lo que han puesto. Espero que no me hayan puesto verde, pero bueno, yo creo que cuando me lo pasen lo voy a poner en la comunidad y os lo enseño para ver cómo ha quedado. Lo que decíamos, aquí en la parte y en la cara de Concha Espina no han quitado las pegatinas in the night, no las han quitado. Han dejado los adhesivos protectores. Me imagino que seguirán durante todos estos días. No pasa nada, les perdono, les perdono. Venga, vamos hacia Concha Espina.
Bueno, poco más que comentaros en el vídeo del exterior, así que nos vamos para el interior. Tienda oficial del Real Madrid. Creo que no siguen hormigonando la parte del refuerzo de las zapatas para la fachada, así que pues bueno, me voy para adentro y espero que vengáis conmigo, que me acompañéis y que me deis la mano. Venga, vamos, acompáñame. ¿Qué tal? Muy buenas, babies, ¿cómo estáis? Hoy estamos a martes y 13 aquí de nuevo en el interior del Santiago Bernabéu. Hemos estado todita la mañana haciendo un directazo aquí en el canal, que ya podéis ver el directo, por cierto, está procesado y resubido en el canal, así que si queréis lo podéis ver, del izado, bueno, más bien la llegada de la sexta y última cercha para la parte de la visera norte, así que si queréis verlo, estáis totalmente invitados a verlos. Aquí en el canal hemos estado prácticamente 2 horas y pico en directo, así que estamos en el interior. Vamos a ver qué novedades tenemos también respecto al izado, porque no solamente está el izado, están actuando en diferentes zonas del Santiago Bernabéu. Veo por aquí, por el lado sur del Santiago Bernabéu, entre el segundo y tercer anfiteatro, que han desplazado de nuevo. Ayer estaban en esta zona que estoy mostrando ahora, estaban los andamios puestos, colocados, y parece que en el día de hoy los han desplazado de nuevo hacia la zona más cercana de la Torre A, por fuera. Por ahí lo vemos, totalmente colocados, los han reubicado, y a continuar con los trabajos que están haciendo en toda la parte del techo del tercer anfiteatro. Ayer vimos también cómo empezaban a colocar los andamios en toda esa parte debajo de los LED del cuarto anfiteatro, y mirad cómo ha progresado la instalación, toda la pila de andamios que tenemos ahora mismo para no sé qué trabajos quieren hacer ahí arriba. Parece que estaban quitando las planchas verticales que tenemos ahí en pantalla de separación de la fachada con el público, para que nadie se tire de cabeza a Concha Espina. Pero es que mirad cómo ha avanzado toda esa instalación de andamios en toda esa zona. Es una brutalidad. Veremos a ver qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren avanzar y qué quieren construir en toda esa zona, porque si están poniendo andamios es para algo, ¿no? No pestañeéis, por favor, que aparte de que os roban, os lo perdéis. ¿Qué más? ¿Qué están haciendo en la visera? Hoy básicamente se ha tirado todo el día, bueno, y sigue lloviendo. Es verdad que hay veces que para un poquito, que se minimiza el tema de la lluvia, pero no para de llover. Mirad la parte superior de la grúa de Concha Espina, que está instalada en Concha Espina, que apenas se ve. Es verdad que por la mañana no había niebla, pero mirad, ahora mismo parece que se ha levantado niebla, o las nubes están bajando demasiado, que va a ser lo mismo, pero ha bajado para que la jaula de nuevo reanude los trabajos en esta esquina, donde ya sabéis que colocaron las últimas piezas, esas piezas de la zona perimétrica, ¿perimétrica o perimetral? No sé si son las dos válidas. Pero bueno, la zona perimetral de las piezas de la cubierta, tanto la cubierta sur como la cubierta oeste, totalmente anclada ya las últimas piezas, y tenemos todas y cada una de ellas unidas entre sí. ¡Qué chulo, qué chulo! Otra cosa que veo también es que siguen sacando un montón de tierra del hipogeo, pero ¿de dónde sacan tierra ahora del hipogeo? ¿Qué locura es esta? Bueno, hoy no es tierra, ¿eh? Hoy no es tierra, hoy es barro. Y es que me hace gracia porque hemos visto antes cómo, ya sabéis que han hecho ahí una especie de apaño para que no caiga la tierra más fuera que dentro, y ya sabéis que colocaron estos tablones en los laterales de la cinta transportadora para que no rebosase y se cayese todo afuera, y que bueno, que la mayoría de la tierra que se echa a la cinta pues se aproveche para sacarla y que no caiga todo fuera. Pues mirad lo que hay, es que es todo barro ahora mismo. Ahora se dificultan un poco los trabajos en toda esta zona por el tema de... Mira. Parece lava, parece... Mira. Madre mía, chaval. Pobrecillo. Pero así están todo el día, ¿eh? Así están todo el día, sin paraguas y a base... Madre mía, pero vaya hostiazo que también le ha metido al contenedor, ¿no? Sin paraguas todo el día. Están todos los trabajadores de aquí empapaos, pero empapaos. Ahora veremos también la ampliación del túnel logístico, que es lo que están haciendo. Ya sabéis que están colocando esa ferralla en los laterales de las paredes de la ampliación. Y vamos a centrarnos un momentito, solamente un momentito, en la parte del césped, donde hoy, si habéis estado en el directo, lo habéis visto. Y es que en diferentes calvas, en diferentes zonas que aún no se ha recuperado, pues lo que hacían era con un cubo, lo que hacían era como abrir hueco e implantaban de nuevo semillas para seguir con la recuperación total del césped, porque mirad cómo está a día de hoy,
está espléndido, está espléndido, está súper bien. La verdad que yo ahora mismo le daba un like al terreno de juego. Me gusta, bueno, no me gusta, me encanta. A mí no me gusta, a mí me encanta. Vamos a ir un poquito hacia la derecha porque ayer ya sabéis que lo vimos in situ. Vimos cómo colocaban las lámparas, las desplazaban del lado sur al lado norte y ya la tenemos totalmente colocada. Ahora se tirarán un par de días, 2 o 3 días en esta posición y de nuevo pues otra vez a reubicar al lado sur. Bueno, mira, justo lo que estaba diciendo antes, ahí estaban con unos cubos. Este operario ya le he pillado, le he fichado. Son los que están de vez en cuando, pues pasan por el terreno del juego, ven las calvas y lo que... Ah, mira qué listo, cómo pasa por las lámparas, hace fresquete, Pasa con el cubo, abre hueco en la zona deteriorada, mete semillas y luego ya, pues bueno, pues a la recuperación del césped. Abrimos plano, ahora mismo estamos montados en la grada abatible, estamos totalmente montados, sentiros aquí conmigo porque estamos en un sitio privilegiado. Estamos en la grada abatible del interior del Santiago Bernabéu. Qué menos que dejarme un like y una suscripción, venga, que no las veo. Bueno, ahora que estamos por aquí, ¿qué ha pasado hoy? Toda la gente se metía en el chat y decía: Jesús, ¿han subido ya la sexta? Pero no la ves, ahí está, mírala, la sexta. Y eso que la estaba enfocando. Jesús, ¿han traído nuevas terchas? Sí, han traído nuevas terchas, han traído la séptima, han traído los 2 tramos de los 3, 2 de 3, de la séptima cercha para montar y la están montando en Castellana, como hemos visto también. Así que veremos a ver cuándo se vuelve a producir otro nuevo izado hacia la cubierta. Ya tenemos una mitad, que es la visera norte, el fondo norte, y nos falta el fondo sur, que hasta que no estén colocadas y montadas las terchas julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en lo que parece ser Castellana, porque han empezado a colocarla y a montarla en Castellana, pues no la subirán como han hecho pues el mismo proceso. Lo que no sé si es si recolocarán o reubicarán las grúas, yo creo que no, que lo que van a hacer es igual, el mismo proceso, pero en vez de las cerchas ir hacia la derecha, lo que van a hacer es ir hacia la izquierda, en este sentido me refiero. Las dejan con las grúas, tanto la Holland como Courtois, la dejan en el medio y con los motores de las mismas cerchas se van desplazando hacia... Casi me caigo, y con los mismos motores de las cerchas autopropulsados se van a su sitio. Vamos, lo mismo que ha pasado con estas cerchas, lo mismo. Que por cierto, última hora, de momento no han colocado, no han desplazado la cercha número 6. Sigue en el mismo sitio, veremos a ver si por la tarde la mueven para meterla debajo de la visera, a ver si cabe. Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Entrará a la sexta cercha con las hermanitas? Pero yo creo que todavía tienen que ajustar un poquito más las cerchas, aún no están juntas del todo. Aún creo que no están juntas, es posible que tengan que acercarse, tengan que juntarlas del todo para que entren las 6 debajo de la visera. En teoría está pensado que todas las cerchas, tanto las 6 que están en el fondo norte como las que están en el fondo sur, entren debajo de su respectiva visera. Así que ahí está el balancín también suelto, está levitando, está suspendido en el aire. Lo han quitado y lo han dejado ahí, justo encima de la cubierta norte. Eso imagino que en cualquier momento lo bajarán. Pero es que se ha complicado el día, Es que mirad, se ha complicado el día porque esto esta mañana no lo teníamos. Ahora mismo mirad cómo se ve la parte del extremo del plumín, donde se ve ahí el gálibo o una luz. Imagino que tendrán también sus cámaras. Y mirad cómo se ve a estas horas de la tarde. Se ha complicado el día al final. A ver si no lo bajan porque ha llegado la niebla. Bueno, ahora que he conseguido ver toda la parte del fondo sur, nos vamos a sentarnos ahí al mirador del mismo tour para ver la parte del lateral este. Y también la ampliación del túnel logístico, donde en el día de ayer vimos cómo empezaban a medir la ferralla para colocarla en su respectivo lugar. A día de hoy tenemos todavía los andamios, siguen colocando más ferralla. Y veremos a ver cuándo llega el momento en el que lo tapan con los paneles de encofrado para hormigonar esas paredes que tenemos, como han hecho en el otro lado, lo que tenemos ahí al fondo. Ahí tenemos ese pedazo de cinta métrica que está utilizando el trabajador para colocar la respectiva ferralla que vaya en ese sitio, porque está todo medido, cuadrado, y aquí no se puede escapar nada de nada. Mirad toda la ferralla que tenemos ahí almacenada para esta zona donde están trabajando. Bueno, pues ya estamos aquí en el mirador oficial del Tour Bernabéu. Vamos a ver qué están haciendo hoy. Por cierto, están hormigonando, que antes de que se me pase, antes de que se vayan, porque ya sabéis que desde aquí no se ve nada, pero están hormigonando lo que van siendo pues
los pasillos que están alineando con el primer anfiteatro del lateral este. Llevan un rato hormigonando porque hace un rato que ha acabado el directo aquí en el interior y estaban también en esta zona. Ya sabéis que están unos cuantos trabajadores, entre que pesa demasiado la manguera, como la mía, eso dijo ella. Pues otros trabajadores están con la porra, que es el vibrador neumático, nombre técnico. La porra es lo que utilizan, el nombre que utilizan aquí en la obra. Y otros tantos se están fracasando todo el hormigón que van proyectando en la zona. Mientras tanto, el jefe es el que supervisa y organiza todo para que todo salga correctamente. ¿Qué más tenemos por aquí? De momento la zona... Mira, mira, mira qué cascada hay ahí. Mira qué cascada, la cascada del Bernabéu, chaval. Bueno, esto no es lluvia, ¿eh? Eso es cascada, esas son las que van cayendo de la cubierta este. ¡Qué locura, por favor! Es que mira qué imagen. Es que mira qué imagen. Es que se está complicando el día un montón. Ay. Que me voy a morir, que me voy a morir. Si mañana no subo vídeo ya sabéis por qué. No, tío, no me gustan estas cosas, no hables de eso. Es que esas cosas son gafe, tío. Y si mañana no estoy de verdad. No, perdón. Bueno, aquí estamos en la ampliación. Bueno, ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, exactamente desde el cuarto. Vimos como en el día de ayer colocaban esta especie de trincheras. Y hoy veo que salen unas especie de mangueras que vienen desde la parte del Sky Bar. Sí, Sky Bar de la esquina de la Torre D. Y que bajan hasta la ampliación de grada, justamente en la zona del cuarto anfiteatro. Es una curiosidad que me ha entrado, que he visto en el día de hoy. Y es súper curioso, ¿no? Ahí tenemos también las tablas que han montado ahí como trincheras, que lo vimos ayer. Esta separación entre el fondo norte y el lateral este, donde tampoco veo novedades alguna. Tampoco han colocado más ladrillos. Esta persona que he estado yo esta mañana con ella, que ha sido un suscriptor de Zaragoza, me ha dado una idea muy buena. Y aparte me ha hecho un comentario que es verdad. Es que, joder, empiezas unas grandes actuaciones, unos grandes trabajos. Por ejemplo, colocas aquí muchísimos andamios y luego no terminas de hacerlo. Es decir, vale, pues ponlos o termina el trabajo una vez que has empezado, pero dejarlo a medias. Es verdad que esto no tiene ningún tipo de relevancia ni importancia, pero joder, pues empiézalo cuando lo vayas a acabar. A mí me da un toque terrible de que empiecen una gran actuación y que lo dejen a medias. Y eso ha pasado muchísimo en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Bueno, que nos pasa a todos en la vida, ¿no? No nos gustan que nos dejen a medias. Eso dijo ella. Oye, ahora que me fijo, que han bajado el balancín. Alfredo. Digo Alfredo como puede ser Rodolfo o Antonio. Mira, qué locura, ya no se ve. Ya se ha perdido, ¿eh? Se ha perdido la parte superior del extremo del plumín. Madre mía, se viene el acabose, se viene el apocalipsis aquí a las obras del Santiago Bernabéu. Bueno, y ahora que han bajado el balancín, estoy viendo bastante movimiento en la parte de los motores de esta última cercha, la cercha Junio, que ahora mismo tenemos en pantalla. Veremos a ver si empiezan a desplazar hacia las otras cerchas. Ojito, ojito, porque parece que la van a desplazar. Están ahí los trabajadores cerciorándose de que esté todo bien, de que salga todo bien y que claro, que no haya ningún problema. Pero vamos a ver si se está moviendo para ver la llegada, porque no lo he visto, no he visto de las 5 cerchas que tenemos debajo de la visera norte, aún no he visto ningún desplazamiento hacia su sitio, así que me encantaría verlo por fin. Bueno, pues ya la están desplazando. Vamos a ver si pega un turioncillo para que veamos el movimiento. Ojo, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Va para la parte central? ¿Pero qué? ¿Va para la parte central? Ojo, ¿puede ser la primera del fondo sur? ¿Puede ser la primera del fondo sur? Uy, mirad cómo se mueve poco a poco, lentamente, con cuidado, con mucho cuidado. Perdón por el pulso, pero ya sabéis, 31 tacos llevo a las espaldas y obviamente ya no es moco de pavo las articulaciones y la circulación que tengo en la sangre. Ya tengo muchas primaveras a mis espaldas. Bueno, al lío, que se está moviendo la cercha, pero en el sentido contrario. Esto no es el vídeo al revés, no. Esto es la cercha que se está desplazando hacia la parte central de las cubiertas. Sí. En la parte central de las cubiertas. Ojo, porque tenemos novedad.
entre comillas va rápido, entre comillas va rápido. Cómo va moviendo la línea de vida. Wow. Sí, se la están llevando a la parte central de las cubiertas, justamente donde se separan esos raíles plateados que tenemos ahora mismo en pantalla. Mirad ahí justo, está yendo para la parte central de las cubiertas. Esto no lo tenía pensado yo, esto no. A ver qué están haciendo. Poquito a poco, va poquito a poco. Las cosas de Palacio van despacio. Esto no puede ir rápido porque se puede caer la cercha y crear otro invernadero en el terreno de juego. Así que hay que ir despacito, como dijo Luis Fonsi. Bueno, ya se han ido los trabajadores. Esta es la última posición que la veo en el vídeo de hoy. Así que no sé si la van a dejar ahí un ratito, la van a desplazar luego más tarde. Así que nada, hasta aquí el vídeo del interior. Mirad la separación que hay entre unas y otras. De momento pues parece que lo han dejado así, así que al menos hasta que se han ido a comer. Así que muchas gracias a todos, dejadme el like y nos vemos en un ratito. Chao, a la Madrid.